Hola, muy buen día, estimados estudiantes. A continuación daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de cuarto. En esta ocasión vamos a aprender a graficar datos dentro de diagramas de barras. Por lo general ya conocemos en este caso las denotaciones necesarias para poder agregar nuestros datos en sí dentro de diagramas. Por ejemplo, ya hemos analizado anteriormente qué son diagramas de barras y cómo podemos graficarlos dentro de ellos. Pero en complemento también vamos a tener lo siguiente. Esto es una forma de retroalimentación necesaria para poder graficarlas de forma concreta. Bien, definamos en sí una gráfica. Tenemos que el objetivo primordial es lo siguiente. El objetivo de las gráficas estadísticas, porque así hemos de también determinar el nombre, es la representación de los datos mediante un dibujo y que de esa forma que el lector pueda percibir fácilmente las características esenciales de una distribución de frecuencias. ¿Ok? Esta parte, no se me pierdan, es y se refiere a los datos que podamos encontrar y ayuda a comparar una distribución con la otra, si lo desea. Bueno, si en caso de desearlo. Las gráficas deben ser consideradas como una ayuda visual para describir la información. Esta parte hace muy referente al objetivo de la importancia en sí que tiene este tipo de gráficas. ¿Ok? Vamos entonces a diferenciar un poquito de cuáles son las gráficas que nos vamos a encontrar. Para ello tenemos los datos cuantitativos que se utilizan, por ejemplo, los histogramas y los polígonos de frecuencias. Por ejemplo, estos son los histogramas y polígonos de frecuencia sí que tienen una relación práctica con lo que es una barra un diagrama de barras en sí. Bueno, continuamos. Para los datos cualitativos regularmente se utilizan las barras de sectores y los diagramas de barra, que son exactamente los que nosotros hemos de estar utilizando. Por lo general, ¿por qué se utilizan este tipo de barras? Por ejemplo, el diagrama de barras dentro de valores cualitativos. Tengamos en cuenta que los valores cualitativos, valores o datos cualitativos, son todos aquellos que no expresan de forma directa alguna categoría numérica. Estos, por ejemplo, suelen ser algunas características atribuibles en algunas que otras condiciones. Por ejemplo, algún valor no numérico puede ser los días de la semana, puede ser colores, puede ser, por ejemplo, algún estatus que se le atribuye a alguna situación en concreto o en algún caso. Entonces, podemos diferenciar este tipo de datos cualitativos porque hace referencia a algún valor o característica no contribuye con un número, mientras que, como mencionamos anteriormente, los que sí son los cuantitativos ayudan a representar valores numéricos. Muy bien, en concreto entonces hemos podido brindar también qué diferencia hemos de agregar. Ahora, en sí, ya conocemos un poquito de la diferenciación, vayamos directamente con el fragmento de lo que corresponde a un gráfico de barras. Ustedes generalmente lo conocen, ya hemos podido trabajar en este en varias ocasiones anteriores. Y es más, me permito contribuirles con esta parte. Un gráfico de barras en este caso, es aquella representación de gráfica bidimensional. El término bidimensional hace referencia a que tenemos dos partes, por ejemplo, S del eje horizontal, en donde, por ejemplo, vamos a estar agregando nuestras categorías, y en el eje de Y o en este plano podemos encontrar los valores numéricos que vamos a estar utilizando dentro de una representación de datos. ¿Okay? Entonces, a eso hace referencia al término de bidimensional. Tenemos dos partes, primero y segundo. Bien, ahora, en que los objetivos gráficos elementales son un conjunto de rectángulos. ¿Okay? Bueno, esto es de toda la vida. Un gráfico de barras se caracteriza por ello mismo. Sus gráficas en sí o la diferenciación que vamos a tener es que vamos a encontrar estos rectángulos agregados de forma vertical, dispuestos paralelamente de una manera que la extensión de los mismos sea proporcional a la magnitud que se los quiere representar. Esto último hace referencia a, por ejemplo, de que si una medida es mayor, vamos a representarlo con aquel número. Por ejemplo, si decimos un número tal es mayor en comparación a otro, por ejemplo, este puede ser mayor, este es menor, pero aquí existe un valor que también es mucho más pequeño. En ello prácticamente enfrascamos la idea de que sea proporcional a la magnitud o a la variable que esté haciendo referencia, ¿ok? A la que nosotros queramos representar en sí ya dentro de esa gráfica. Muy bien, finalizamos con un breve ejemplo. Diagrama de barras. Es una representación, nuevamente comparto
Un breve concepto, una representación gráfica de datos por medio de rectángulos, o también definidas como barras, cuya altura corresponde a la frecuencia del dato mostrado. Por ejemplo, se hizo un estudio de personas, en este caso para consultarles cuáles son, por ejemplo, el gusto musical que ellos tienen. Por ejemplo, unos nombraron que les gusta el rock, pop, electrónica, la música alternativa y el hip hop. Entonces son directamente categorías en sí, son categorías que nosotros podemos diferenciar y podemos más que todo catalogar dentro de un diagrama de barras. Por ejemplo, dentro del estudio, 13 personas mencionaron que les gusta el rock, ¿ok? 13 personas. Luego tenemos que a 15 personas les gusta el pop, a 8 personas les gusta la música electrónica, a 12 personas les gusta la música alternativa y finalizamos con el hip hop que les gusta a 2 personas. Bien, entonces, cuando ya tenemos listo y preparado nuestra tablita en sí, nuestros datos, ya los podemos agregar dentro de nuestro diagrama de barras. Y recuerden que tiene que ser proporcional a la medida que indica. Por ejemplo, tenemos ROD. ROD es de 13. ¿Ok? Entonces lo graficamos en el límite de que solo sea el valor de 13, que no se exceda y que tampoco nos estén faltando valores, porque deben ser exactamente figuras y en este caso expresiones concretas. Tenemos el siguiente, que es pot, tenemos 15, ok, agregamos en esa parte, porque 15 hace referencia a ese valor numérico. Lo mismo sucede con los demás, vamos a ver representados dentro del diagrama de barra en sí a la cantidad que hace referencia, ok. Por ejemplo, aquí en electrónica 8, tenemos en la música alternativa 12, ok, miren, exactamente con el valor de 12, y el hip hop, en la última parte tenemos a 2 personas, que exactamente coincide con el último ya valor que tenemos en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, es la forma directa en la que, por ejemplo, podemos plantearle un estudio, podemos determinar cuáles son los datos, cuáles generalmente van a ser las categorías que vamos a encontrar, porque hay que diferenciarlas, y en base a aquello también ver cuánto equivale a cada una, ¿ok? Entonces recuerden, no siempre van a ser pues las mismas, van a tener o variar de proporción, unas pueden ser más altas, otras van a ser un poquito más bajas, y ello más que todo representa el número que están significando. Es todo por su atención, estimados estudiantes, les agradezco mucho el tiempo.